Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este nuevo capítulo de Costar Conversa. En el día de hoy estaremos hablando sobre la Patagonia de Chile Austral, este delicado ecosistema en riesgo. Y el día de hoy nos acompañan grandes investigadores de la zona de la Patagonia, la doctora María Estrella Alcamán, la doctora Susana Bucan y el doctor Manuel Castillo. ¿Sí? Y el día de hoy estaremos conversando sobre los impactos que puede tener en el sistema de la Patagonia, ¿sí? Las diversas actividades humanas que están llevándose a cabo ahí y cómo esto puede interactuar negativamente y algunas veces positivamente sobre los otros componentes del ecosistema. ¿Sí? Hace muy poco tiempo tuvimos un importante escape de salmones en el sur de Chile, particularmente en la zona del mar interior de Chile. En este escape hubo 18 balsas jaulas que tuvieron problemas de una empresa en el sector de Caicura, y de ese lugar se escaparon del orden de 103.000 salmones, ¿sí? Y esto también causó el hundimiento de 16 de las 18 balsas jaulas, generando una mortalidad de 771.000 salmones, lo que equivale aproximadamente a 2.900 toneladas de animales muertos. ¿Sí? Y eso entonces está generando un gran problema que está en estos momentos llevándose a cabo, viendo la autoridad competente cómo van a actuar. Bueno, este problema, que no es primera vez que está ocurriendo en los últimos 10 años en nuestro país, genera entonces unas importantes consecuencias ecológicas y también es generado por un importante sistema ambiental muy dinámico. Entonces, desde el punto de vista de la dinámica oceanográfica, el doctor Manuel Castillo nos puede comentar sobre qué procesos físicos pueden estar siendo importantes, que pueden estar generando estrés en el ambiente, y también cómo eso podría estar a veces estado conectado, ¿cierto?, con este escape de salud. Gracias, Mauricio. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Hola, buenas a todos, todas. Qué bueno que estén con nosotros hoy. Sí, este sector, yo he estado estudiando la zona de fiordos y canales. Bueno, pucha, hace ya. El número va a sonar feo, pero son casi 20 años. Desde el año 2000 que yo estoy en diferentes formas asociado al estudio de los fiordos y canales, la parte física y las corrientes. Estamos como muy en el consciente colectivo que la existencia de esta zona como tal y que vive gente y que hay organismos muy especiales de esta zona que viven en un delicado equilibrio ecológico, un delicado equilibrio que está ahí presente y que los diferentes usos de la industria de esta zona ha venido a entorpecer ese equilibrio y en algunas partes mucho más, ha impactado mucho más y en otras menos. ¿Qué es lo que lo hace especial esta zona? Estas zonas principalmente tienen un input o una descarga de agua dulce y hay un encuentro entre el agua dulce y el agua salada del océano. Y eso genera un tipo de ecosistema diferente, especial, y un tipo de circulación que en mi ámbito es especial. En el caso, corrientes que por lo general van en la superficie saliendo del fiordo y por debajo van entrando. Es como Entonces, un gran estuario profundo. exacto, los fiordos son estuarios, es como todos los fiordos son estuarios, y así que son muy profundos, son muy escarpados, tienen columnas, y el ambiente, todos los que hemos ido a esa zona, son muy bonitos. O sea, hay una diversidad biológica muy grande, zonas muy, muy bonitas para visitarlas quienes no los conocen. Entonces, ese tipo de circulación está en directa relación con el agua dulce que entra. Entonces, también son zonas que son sensibles al cambio climático, por ejemplo. Tenemos que, si cambia la cantidad de agua dulce que entra al fiordo, entonces esa circulación que acabamos de decir cambia también y eso también tiene un impacto sobre el ecosistema que está ahí. Así que son zonas sensibles a ser en el futuro impactadas por el cambio climático global. Lamentablemente, creo yo, desde mi punto de vista, yo no sé si esto está bien o está mal, pero lamentablemente la industria, la diversificación de la economía en Chile incluyó a la salmonera y esa economía fue importante en los últimos 20, 25 años. Y eso ha hecho que se utilice esta zona como un lugar de cría y crecimiento de los salmones.
No solo los salmones son, también hay mitílidos también metidos ahí, así que no solo Sí, es cultivo acuicultura de chorizo. grandes dimensiones, y también Mm, hay de menor escala. Eh, de pequeña escala. Sí. Bueno, no solamente los salmones que escapados, ¿cierto? Porque como comentábamos, estos salmones, los escapados, hay estudios que indican que la dispersión de los salmones, como siempre se han alimentado con alimento artificial, entonces en los primeros días se quedan muchas veces cerca de la falsa jaula. Y así que se ha recuperado aproximadamente el 24% de los animales que se escaparon. Pero yo creo que uno de los factores importantes es la mortandad de salmones, esas 700.000 salmones muertos que permanecen todavía ahí y que podrían tener un impacto, por ejemplo, en los microorganismos. ¿Cómo ha sido, a través de las investigaciones que ha llevado a cabo Estrella, ha sido esta interacción entre salmónidos y microorganismos? Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes compartiendo este interesante tema en el fondo. Y bueno, la escapa de salmones, digamos, ha ocurrido en una gran magnitud ahora, pero como que siempre han habido escapes de salmones, e incluso se habla un poco de que los salmones que son introducidos, ¿cierto? Están un poco como domesticándose en nuestros sistemas naturales de Patagonia, justamente Sí. por toda esta cosa natural que tienen todos los organismos de adaptarse a ciertas condiciones y como que van cambiando desde sus genes a su comportamiento y se están volviendo chilenos, digamos, estos salmones que son importados. Entonces, como bien decía Manuel en su introducción, generalmente esta salmonicultura se posicionan, digamos, en los fiordos en alturas de la columna de agua, donde está todo lo más importante que ocurre en una columna de agua, digamos, de un sistema costero. Porque generalmente estas balsas jaulas están hasta los 25, 30 metros de profundidad, ¿cierto? Ya sean de salmón o sean mitilio, como la marinicultura en general. Y justamente en esa porción, sobre todo en los fiordos, ¿cierto? Donde son más someras las zonas, ocurre la pignoclina, ocurre la estratificación de la columna de agua, ocurre toda la producción primaria del sistema. Entonces, todo lo que engloba, ¿cierto?, a estas balsas jaulas está directamente afectando al ecosistema natural en sí. Ahora, toda esta, por ejemplo, la adición de alimentos que le dan los grandes aportes de amonio, por ejemplo, se sabe de que un pequeño porcentaje, alrededor de un 20 o un 30% de lo que se les da de comer, realmente lo ingieren los salmones. El resto de alimento va todo, queda en suspensión o se va directamente al sedimento. Entonces eso también trae consecuencias de lo que se habla y el perjuicio que tiene la salmonera de ocasionar estos ambientes anóxicos por la alta demanda, alta eh, eh, consecuencia, digamos, que trae esta incorporación de nutrientes, que es producido justamente por la comunidad microbiana, porque son estos los remineralizadores, los que ciclan todo este tipo de cosas. Entonces, el hecho de que ahora se haya recuperado un porcentaje tan poco de estos salmones que se escaparon, y que la mayoría de ellos se asume que se murieron y están en el fondo del océano, en esa área, claramente va a tener repercusiones, puede ser inimaginables para el sistema local, porque mortandad de una cantidad tan grande de organismos va a ocasionar sin ninguna duda una descomposición de organismos en el suelo, lo cual va a tener un impacto inmediato tanto en la columna de agua en esa profundidad como también los organismos que viven en el sedimento. O sea, ahí tenemos otro componente que también está siendo gravemente afectado por todo esto. Entonces, no solamente lo que está en el agua, sino todos los organismos asociados al suelo, al sedimento, van a estar afectados justamente por esta deposición de esta gran masa de peces que supuestamente están muertos y cayeron al fondo. Entonces, toda esta conexión, también el hecho de la intrusión de masas de agua que puede sacar todo esto y llevarlo hacia océano abierto, o sea, hay un nivel de complejidad y de interacciones biológicas, físicas, químicas, que van a ser súper importantes ahora, producto de este escape de estos salmones. Y claro, como decía Manuel, hay entidades académicas que están posicionadas en ese sector y que deben tener quizás desarrollada línea de investigación
enfocadas netamente a los efectos de la salmonicultura locales, lo cual podremos ojalá tener resultados que nos puedan, entre comillas, conformar con lo que se ha producido producto de la empresa. Pero lamentablemente esto no creo que sea algo que va a ser la primera vez ni va tampoco es la última. O sea, hay todo un tema gubernamental de la posición de la salmonicultura que se da en Chile, que es el segundo país con mayor carga de cultivo de salmón a nivel del mundo después de Noruega. Entonces, es importante saber por lo menos qué ocurre en un sistema si nosotros no tenemos la herramienta de cómo controlar ese tipo de asentamiento de industria. Pero de que Claro, hay importancia especialmente, biológica y química, o sea, claro, la han totalmente. habido siempre, y en este tipo de eventos yo creo que va a ser mucho más exacerbado eso. Sí. Ojalá lo Sí, no, tomemos a favor. y hay que considerar también que la industria salmonera se está extendiendo, se está expandiendo hacia el sur. Exacto. Ya hay zonas en el área de Magallanes que están empezando sus actividades y ya han tenido problemas también con exceso Sí, de alimentación. Y una de las consecuencias que tiene justamente este exceso de alimento, que es, como decías bien, Estrella, decanta el alimento que no es consumido por los salmones, más las fecas de los salmones que también se van al fondo, y eso puede ser ramoneado por algunos organismos, ¿sí? Que sí se empiezan a ser exitosos en esos lugares con poco oxígeno, y entre ellos hay algunos grupos que también son capaces de estar en el vento y comer después la columna de agua, como los langostinos, ¿cierto? Que han claro. sido se han expandido mucho las comunidades, las poblaciones de langostinos en Munidad gregaria, y que parece ser también un componente importante en la dieta de las grandes ballenas. ¿Es así, Susana? Sí, absolutamente. Las ballenas, bueno, es un sistema realmente, como decía Manuel al principio, es como este mega estuario, es un sistema súper, súper interesante y siempre me ha llamado la atención de que las ballenas azules, habiendo el animal más grande de la historia del planeta, que debe consumir 2 o 3 toneladas de ofaucio de krill al día, las vemos como que un poco pasa de largo de toda la corriente Humboldt, entra en los fiordos de la Patagonia, a este mega estuario. Entonces eso nos habla de la productividad que tiene ese sistema para poder dar de comer a ballenas azules, pero también a las ballenas 6, por ejemplo, que es justamente la especie que se alimenta de munidad y que hace poco vimos esta noticia de que una ballena 6 quedó enmayada, ¿no? en una balsa, una malla, ¿no? de salmones, eh, y probablemente, o sea, mi teoría, sin haber visto el caso, eh, es que, claro, este animal anduvo cerca de la balsa salmonera por interés de la munidad. Entonces, el impacto que podría tener sobre las ballenas, esta industria pasa, claro, por la munidad, los nutrientes, o sea, cualquier cosa que va a afectar las presas de las ballenas, eufausios y munidad. Eh, eh, Luego, claro, también una industria que tiene altos niveles de tráfico asociados. Y eso para los cetáceos particularmente es un problema porque ese ruido de bajas frecuencias, ¿no? Produce un enmascaramiento hacia las vocalizaciones de las ballenas, entonces finalmente le reduce el espacio de comunicación. Y por otro lado, las ballenas grandes son muy vulnerables a los choques con embarcaciones grandes, no han evolucionado con esas amenazas y no saben esquivar las embarcaciones grandes. Entonces eso es otros problemas asociados al tráfico marítimo en general. Exacto. Eh,
Sí, Y bueno, claro, yo creo que también las escalas de las salmoculturas también es una escala, una tremenda escala, ¿no? En Patagonia. Entonces ya no estamos hablando de ambiente prístino. claro, Eh, exactamente. Sí, hay sí. que recordarle quizá a la audiencia que en la industria salmonera lo que generalmente se hace es transportar los animales vivos desde los centros de cultivo, ¿cierto? Y eso se hace en embarcaciones que son bastante planas, de no muy grande calado, se llaman wellboats, y en esto se hace el transporte de los animales vivos para sus cosechas. Y ese es un transporte, como bien decía Susana, es bastante amplio a lo largo de toda la Patagonia. Y todas estas embarcaciones también están generando entonces bastante ruido, que es lo que en definitiva, ¿cierto?, interactúa con las conductas de los grandes cetáceos. Eh, pero bueno, la Patagonia también, como decíamos, tiene esta característica de ser prístina en algunas partes y estar fuertemente impactada por la industria, no solamente la salmonicultura, ¿cierto?, sino que el turismo se ha hecho también importante en la zona sur austral. Eh, y diversos otros tipos de actividades, ¿cierto?, de transporte. Y bueno, también tenemos la mina de invierno que se está explotando en Magallanes y que también va a generar distintos impactos, ¿cierto? Pero y también en la zona, especialmente en la zona sudaustral, tenemos dos grandes casquetes de agua, ¿cierto?, que son grandes reservorios de agua que son los mayores de todo el hemisferio sur, que se encuentran compartiéndose entre Chile y Argentina, que son los campos de hielo norte y sur. Eso también genera una gran descarga de agua fría y en los últimos 10 años se ha visto que ha aumentado esa descarga de agua dulce, ¿sí? De hielo también parece ser un impacto que podría influir en los organismos que habitan en la zona. Eh, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver el impacto de estas características o de estas estructuras. Manuel, algo estamos estudiando también con el impacto de estas diferentes aportes de agua dulce que generan cambios de salinidad importantes sobre la dinámica de algunos organismos. Bueno, sí, sí, Mauricio, como tú lo dices, en la zona, y lo que estábamos diciendo es que el aporte de agua dulce es importante. Hasta ahora, lo que se ha visto antes de ver el aporte a través de los deshielos, más bien hasta ahora el estudio ha ido más bien por los ríos. Es decir, en la zona astral tiene los grandes ríos que tenemos en Chile, o sea, varios de estos grandes aportes de agua dulce está en el Reloncaví, en el río Puelo, el río Aysén, pero el más grande de los ríos que aportan agua dulce en Chile es el río Báquer, que está un poquito más, bien más al sur. Y ese es nuestro número uno de los ríos en Chile. Hay un gradiente, ¿cierto? Justamente por el input de agua dulce, el aporte de agua dulce tiene al Báquer como el principal. O se esperaría que hubiera un gradiente en los organismos, no solo en el aporte de agua dulce, porque más agua dulce ya dijimos, entonces sería lo que esperaríamos en la parte física, en la dinámica, sería que se aumente el gradiente de densidad y por lo tanto las corrientes también sean más intensas a partir de eso, las corrientes estuarinas. Pero algunos colegas han estado estudiando el aporte de los de hielo. Yo podría recordar ahí en Mont, en el glaciar Mont, los trabajos de Moffat, que han estado mirando cómo el cambio, porque ahí hay un tremendo cambio, el agua es muy, muy fría eh, eh, y, eh, y hay cambios en ese aporte y por lo tanto también hay un cambio en la dinámica que está asociada a estos sectores. Y ahora estaba rondando un poco y quería como preguntarle a la María Estrella, a nuestra colega, porque recién ella hablaba de la degradación, digamos, potencial que iban a tener estos organismos en el fondo. Y yo estaba pensando si eso también iba a estar asociado a un consumo, por ejemplo, de oxígeno o disminución del oxígeno sobre el fondo. Y lo que estábamos diciendo nosotros es que las aguas del fondo, en una circulación estuarina, entran al fiordo, lo cual
ahí ya empieza a ser más preocupante todavía, porque no son una cuestión local, sino que es una cosa que se va a aumentar, va a disminuir aún más el oxígeno cercano al fondo. Entonces, eso también yo creo que va a ser consecuencia. ¿Qué crees tú? O sea, claro, las consecuencias, como les decía, pueden ser muy catastróficas a nivel local de sistema, porque justamente esta eutroficación que se va a dar por la descomposición de salmones, hablando solamente en el término de la deposición de estos salmones, sin considerar la previa eutroficación que ya hay en el sector producto de la incorporación de nutrientes, producto de la actividad de la salmonicultura o marinocultura. Entonces, ocurren estos episodios de exceso de materia orgánica, ¿cierto? Entonces, como que, y la actividad de los microorganismos no frena. O sea, los microorganismos son los más abundantes de todo lo que hay en el mundo, en el planeta son los microorganismos. Entonces, en el fondo, si ellos tienen el sustrato para poder realizar su actividad metabólica, la van a realizar. O sea, ellos van a descomponer, van a oxidar, van a regenerar todo lo que esté disponible. Y claro, hay ciertos grupos microbianos que justamente se ven favorecidos por las condiciones anóxicas, entonces claramente aumentan toda su tasa metabólica y toda su actividad y contribuyen mayor aún a esta anoxia, pseudoanoxia o lo que sea, pero trae grandes prejuicios para los otros organismos que son oxigénicos y que son los mayoritarios que realmente viven en un sistema como un fiordo, justamente por todo este sistema de recirculación que hay como este tipo de oxigenación de circulación y que justamente uno de los puntos clave por los cuales se eligen los sistemas de fiordo para poder poner una salmonicultura. Justamente como que se apropia un poco de los cambios naturales que ocurren por esta intrusión de masa, ¿cierto? Estos balances físicos, como para que saque todo lo que ellos ensucian, digamos, y lo lleven hacia afuera. Entonces, como que el ciclaje natural colabora justamente con esta actividad antropogénica. Pero en este caso, claro, o sea, yo creo que hay una carga que es mucho más elevada a lo que es un sistema natural, y claramente eso va a tener unos prejuicios súper altos. Y un poco haciendo el link con lo que acabas de decir de la descarga de río, hace poco, claro, yo, o sea, estuve leyendo de estos típicos diarios patagónicos que salen, de que, claro, la descarga de río ha ido disminuyendo considerablemente dentro de Patagonia, y justamente es por esta mega sequía, ¿cierto? Este concepto de mega sequía que tenemos ya hace más de 10 años, y que afecta en un sistema global de todo el ecosistema a nivel país, y claro, y eso también trae grandes repercusiones, porque de cierta manera, uno de los grandes, digamos, aportadores o los ecosistemas que más contribuyen en cuanto a nutrientes como nitratos, por ejemplo, fosfatos, son justamente los ríos, la descarga de los ríos, y eso contribuye en sistemas naturales a que se mantenga la productividad de un sistema. Y esa productividad, estamos hablando a niveles tróficos inferiores, ¿cierto? Que va a permitir que viva el zooplancton los peces vamos a los lobos, de los lobos llegamos a los grandes cetáceos. Entonces, toda esta trama trófica, ¿cierto? Que todos la conocemos de libros, entonces todo parte por este tipo de sistema. Y claro, una disminución de la descarga de río trae una gran repercusión también a nivel ecosistémico. Pero también, hace poco, producto de estas grandes lluvias, ¿cierto? Que hemos experimentado en el sur, también estuve mirando unas imágenes satelitales donde se ve que estas grandes precipitaciones, ¿cierto?, aumentaron los caudales de los ríos, y este caudal de ríos se ve en las plumas, como ingresan al sistema costero, y eso gatilló un bloom de microalgas súper importante. Entonces, como que cada vez uno de repente como que no haya cómo conectar los procesos, porque es como, chuta, llueve mucho porque estamos en escasez hídrica, pero estamos considerando una eutroficación natural, que cada vez se da mucho más, ¿cierto?, en sistemas patagónicos, estos florecimientos algales, que no siempre son nocivos, o sea, son procesos naturales, o sea, Claro. mareas rojas, mareas verdes, mareas de todos los colores, Todos los dependiendo del colores, microorganismo que florezca. Tienes Entonces razón. hay como respuestas biológicas naturales de un sistema
Y de repente igual nos pueden traer algunas complicaciones, pero en el fondo la naturaleza es tan sabia que vuelve a su balance. El problema es cuando nosotros introducimos cosas y provocamos estos daños gigantescos que no pueden responder de una manera eficiente, una sobrecarga del sistema. Claro, porque pasa que el sistema empieza a funcionar con una frecuencia distinta. Es Claro. decir, esta misma situación que comentabas tú, que de pronto tenemos mucho periodo seco y de repente hay una gran lluvia, eso claro, va a generar obviamente un bloom de fitoplancton, y ese bloom de fitoplancton quizás sea espacialmente muy grande, pero en frecuencia de eventos va a ser muy poco. Es decir, aquellos organismos que estaban en ese momento cerca y que aprovecharon el bloom podrían verse beneficiados, ¿cierto?, con algún mayor fitness que haga que tengan una mayor sobrevivencia. Y otros animales, organismos que estén a destiempo de ese gran bloom, quedan fuera. Entonces, Claro. también puede haber una mayor tasa de mortalidad asociada a ese tipo de eventos, no necesariamente dentro del fitoplancton, sino que en los otros componentes de la tramatrofia. Exacto. O sea, ahí es cuando se sale esta palabra que está dando vuelta y que es parte del nombre del centro donde está Estrella, la resiliencia. O sea, estamos Claro. viendo qué tan resilientes pueden ser los ecosistemas a cambios que... yo creo que la pregunta muchas veces no es si estos cambios van a ocurrir o no. La pregunta es, ya los cambios están. Y ahora la pregunta más bien, yo creo que es transversal a nosotros cuatro, es quiénes van a ser favorecidos y quiénes van a ser los más dañados con estos cambios. Y por eso que también estaba pensando un poco en estas grandes varazones, por ejemplo, que hemos tenido tanto de organismos como las mismas ballenas que aparecen ahí en algunos sectores, que muchas veces no se sabe muy bien, no está muy claro cuáles son las causas. Muy bajo oxígeno, se metieron en una zona con organismos, con floraciones de algas nocivas que los afectó. Y tengo la impresión que justamente los grandes cetáceos son muy afectados, son poco resilientes. No sé cuál es la idea, la opinión que tú tienes, Susana, respecto a eso. O sea, voy a comentar un poco el tema primero es como del cambio climático y ese cambio en el agua dulce que estuvieron mencionando todos, ¿no? Que nosotros hemos visto, y esto no es solo de trabajo nuestro, sino que de muchos colegas que están haciendo estudios biológicos en la zona, que particularmente estas zonas de la Patagonia Norte, donde los ríos realmente son ríos fluviales y no glaciales, es donde se ve esta tremenda productividad y esta densidad y esas agregaciones de eufausios, que es lo que particularmente le interesa a la ballena azul y la ballena jorobada. Y los eufausios a su vez se alimentan, lo que más les gusta son las diatomeas. Las diatomeas tienen una particularidad que necesitan el silicato, y ese silicato en la Patagonia está inyectada en el sistema por el aporte de los ríos. Entonces, en escenarios futuros donde se corta ese ingreso o se reduce ese ingreso de agua dulce al sistema, por tanto, aporte de silicato, por tanto, podríamos ver una especie de efecto dominó que puede llegar a impactar un animal tan grande como una ballena azul, que sin duda es un indicador de productividad, porque este animal no aparece en lugares donde no hay mucha productividad. No le conviene desplazarse, moverse, ni gastar la energía en abrir la boca, si es que no se puede asegurar realmente de agregaciones densas de la presa. Entonces, claro, yo creo que el impacto del cambio climático se podría verse ahí. Ahora, claro, después, como decía María Estrella, están estas especies como
de soluciones también que nos da la naturaleza, y últimamente en las ballenas se ha hablado mucho como del papel fertilizador que tienen las ballenas sobre el océano superficial. Entonces hicieron el cálculo, un estudio del Fondo Monetario Internacional hizo el cálculo de que una ballena en su vida secuestra 33 toneladas de carbono a través del papel de fertilizador que tiene, y también cuando ese animal muere y se va al fondo, también trae con él una gran cantidad de carbono. Y efectivamente nosotros los vemos en la Patagonia, las ballenas dejan estas plumas fecales, que son, no son lo que uno se imagina cuando uno piensa en caca de ballena, pero es una especie como de pluma rosada que se deja en superficie, y eso tiene muchos nutrientes. En el Golfo de Maine, en el sistema del Golfo de Maine, se estima que la fertilización por ballenas supera el aporte en nutrientes de los ríos. Entonces las ballenas de alguna manera también son como de estas soluciones azules, ¿no? Como estas blue solutions. Proteger la ballena de alguna manera es como proteger, no sé, las araucarias, estos animales o estos organismos que viven mucho tiempo, que secuestran mucho carbono. Entonces, claro, ahí yo creo que hay un poco un doble efecto, tanto de un impacto como un grupo que puede proveer una solución. Y es justamente por eso que nos queremos, o sea, uno de los motivos por los cuales nos queremos ver estas grandes variaciones, como el evento de Ballena 6 en Golfo de Penas, que realmente fue un hito mundial en nuestra historia escrita. Nunca hubo un registro de tantos animales de ese tamaño, ¿no? de cetáceos grandes, varando, fueron más de 300. Y la verdad es que hasta el día de hoy las causas de eso no están claras. Se ha hablado de un vínculo con las áreas, con las mareas rojas, con las algas nocivas, pero eso también, las evidencias realmente no lo sabemos, porque además llegar a tiempo para muestrear o sea, animales de ese tamaño en ese sector es muy problemático. Entonces un poco, yo creo que estos eventos de varamiento a mí me habla de la necesidad, y seguramente que todos los colegas que trabajamos en Patagonia nos damos cuenta de la gran necesidad de mejorar la cobertura, ¿no? Del monitoreo, de lo que sea, no solo, no hablo solo de ballenas, sino que de cosas básicas, temperatura, salinidad, de tener como más puntos de monitoreo en esas zonas que están tan difícil de cubrir. Sí, exactamente. El hecho de que sea un territorio tan extenso, más de 1.600 kilómetros de extensión, hace que sea muy difícil cubrir todo eso en un país en el cual el financiamiento para la investigación científica es tan poco porcentaje del PIB. Muchas de las investigaciones que se han llevado a cabo en Patagonia en los últimos años ha sido gracias al programa CIMAR, que financia la Armada de Chile, ¿cierto? Y eso ya ha permitido que varios de nosotros que estamos aquí presentes y muchos estudiantes de pre y posgrado hayan tenido la oportunidad de embarcarse en barcos de investigación y hacer investigación en la Patagonia chilena, en diferentes partes de la Patagonia chilena. Estrella estuvo hace un tiempito atrás, ¿cierto?, embarcada en uno de los cruceros CIMAR, creo que en el 23 fue, ¿o no? El 24. El 24. Sí, Ese el fue el del año 2018. 2018. Sí. Bueno, yo me había dejado de embarcar hace bastante tiempo digamos, en buques grandes, porque claro, mi investigación actual está asociada a Antártica, entonces yo ya estoy más asociada a andar arriba en Zodiac, manejando un Zodiac, que andar arriba de un barco oceanográfico.
Entonces, pero tuve la gran fortuna de que justamente tuvimos la aplicación de este proyecto que está justamente ligado a ver cómo se afecta el componente microbiano ante los efectos de la salmonicultura, así que igual está súper linkado a lo que estábamos hablando. Y claro, para mí dije, esto es un desafío, yo soy bióloga marina, entonces dije, tengo la necesidad de embarcarme. Eh, y justamente nos tocaba este super barco que yo no conocía, que es el Cabo de Horno, que es el barco que tenemos a disposición para hacer investigación, que está súper equipado con toda la infraestructura para hacer estudios oceanográficos, laboratorios, está súper bien equipado. Fui con un equipo de 2 chicas del laboratorio súper aterradoras, así que nos llevamos súper bien en eso, o sea, fue súper bueno y tuvimos un apoyo igual de todos los investigadores. Susana, en el caso tuyo, tu investigación la haces también con equipos que hacen detección de sonido, ¿cierto? Para grabar sonido subacuático. Me imagino que ese tipo de campaña es distinta a lo que nos está contando Estrella. Y nosotros, bueno, yo nunca me he embarcado en un buque oceanográfico. Más bien la modalidad, hay distintas modalidades, pero estamos trabajando principalmente en embarcaciones más chicas. A veces, yo cuando llegué a Patagonia en 2007, trabajando con un grupo de la Universidad Austral, con Rodrigo Juque, yo me estaba embarcando con pescadores artesanales, entonces en embarcaciones realmente chicas, desde Milinca, en las Huaytecas, dejar el hidrófono por la borda, un poco como uno haría como con un multiparámetro, una sonda, y eran horas y horas y horas de grabar los sonidos de las ballenas, y así fue durante como varios veranos, eran meses de estar viviendo en Melinca y luego saliendo de esa forma. Y luego, claro, el financiamiento de a poco, tuvimos más financiamientos para ya empezar a instalar hidrófonos en el fondo marino, entonces como muy parecido a la modalidad de como instalar en el fondo un anclaje oceanográfico, ¿no? Y eso muchas veces zarpando o desde Melinca, o desde Quellón, o desde Puerto Montt, a hacer estos anclajes y instalar hidrófono, y muchas veces lo que más hemos tratado de hacer es no solo instalar el hidrófono, que es el micrófono submarino, pero tener un diseño de anclaje silencioso, entonces cadenas, todo eso fuera, un anclaje silencioso, pero también incorporando los amigos de siempre, como los CTD, los sensores, el ADCP, para tratar un poco de empezar a no solo ocupar los datos del hidrófono para saber cuándo y dónde están las ballenas, sino que realmente incorporarlos con la oceanografía, y después ver también entonces en qué época tenemos más o menos backscatter de la ADCP, qué están haciendo las masas de agua. Entonces ha sido un trabajo lento pero seguro, de tratar de como integrar más los hidrófonos y las ballenas un poco a las gamas de herramientas y de enfoque que uno puede hacer desde la oceanografía. Yo estudié oceanografía en el pregrado, entonces tengo una visión de oceanógrafa, pero hacia los mamíferos marinos. El micrófono es realmente perfecto para eso, porque es la única herramienta que tenemos hoy para monitorear los cetáceos 24 horas al día, todos los días del año. Nos da una cobertura temporal impresionante. Y los últimos estudios que hemos hecho también es ocupar hidrófonos desde glider, y entonces así poder hacer como prospecciones acústicas, pero sin tener mal clima. Claro, estar ahí haciendo una prospección de mamíferos marinos es bastante rudo, mirando a través de binoculares en esa zona. Entonces mandamos el glider para que se diera la vuelta a la isla Guafo,
y entonces ahí con el hidrófono viendo, la gracia del glider también que en tiempo real, viendo en tiempo real la presencia de ballenas. Oye, yo tengo una duda completamente de la ignorancia de lo que nos comenta Susana, porque, claro, yo creo que tienes una super capacidad auditiva, ¿cierto? Como para poder diferenciar estos ruidos. Porque imagino que ese hidrófono captura todo lo que está. No, o sea, exactamente, es como capta el paisaje acústico completo hasta ciertas frecuencias. Entonces los sonidos más agudos son de alta frecuencia, los sonidos más graves son de baja frecuencia. Nosotros nos interesa principalmente las bajas frecuencias para las ballenas, pero ahí también están los motores de los barcos, los terremotos, un montón de terremotos ahora estamos viendo el dato de Juan Fernández, un montón de terremotos, pero hubo un terremoto en Aysén en 2016 que nos dio un sacudón al hidrófono fuerte. Desarrollamos detectores automáticos, que un poco más el área de procesamiento de señales. Mi fondo se trata como de aplicar machine learning a la detección automática. Paso mucho tiempo en esa y poco tiempo en realidad escuchando los sonidos. Darle a la Susana que pucha, yo le hago clase a los biólogos marinos de física. El acercamiento de los biólogos marinos que yo le he hecho clase, a veces es como, no, yo soy biólogo y física, bueno, ya me pongo al tiro así como... Es o lo sea, más importante. sí, como que... Sí, lo que y esa, claro, yo he tratado de mostrarle que hoy en día ya no existen los biólogos, químicos, sino que hoy en día No. el científico es más integrado, para justamente los que nos están escuchando y viendo, que el científico actual es un científico que conoce de muchas otras áreas y que no se espanta, digamos, cuando es una ecuación, por ejemplo. Claro. Y justamente los trabajos que tú has hecho me han servido a mí. Yo he incorporado un par de tus trabajos a mostrarle, decir, mira, este es el canto de la ballena, que se ve así, pero eso se puede traducir a un espectro de energía, por ejemplo, y aquí esa es la huella digital. Y basado en eso, uno puede ahora comparar no el sonido con sonido, sino que lo que ve la huella digital, que sería este espectro, con otro. Y eso es igual como lo hacen, no sé, pues la cromatografía y otras señales como esa. El mismo, como partió el ADN también, así, haciendo cromatografía, ¿cierto? Es lo mismo, pero aplicado a esto. Y ahí recién como que dices, sí, o sea, ahí estamos haciendo Sí. el link entre biología, física y otras cosas. Mm. Yo creo que eso es bueno, es malo ponerse como una chapa, eso voy, ¿cachai? Total. O sea, está bien Sí. ponerse una chapa y somos amigos y salimos a carretear juntos todos los físicos, ok, pero al final terminamos siempre discutiendo, las discusiones más bonitas son en Sí. mezcla. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, de hecho, las colaboraciones más estrechas que tengo en este momento son con oceanógrafo físico, por varios temas. Primero, instalación de anclaje. Muchas veces conviene colaborar con oceanógrafo físico. Sí. Yo colaboro mucho con Diego Narváez y con Iván Pérez Santos de la Universidad de los Lagos. Entonces, o sea, por un tema práctico, por un tema de que si uno quiere entender las columnas de agua, lo que pasa con el plancton, lo que pasa con las ballenas, hay que entender la física. Claro. O sea, eso es fundamental. Y los otros también es que justamente este tema es como de la analítica. O sea, a mí hoy en día me sirve mucho más un estudiante que tiene buenas capacidades en programación y en física que alguien apasionado por las ballenas. Está súper bien, a mí también me apasionan, pero si esa pasión no se traduce en adquirir herramientas sólidas de programación, de estadística, de computación, entonces
realmente ya no estamos en un mundo donde solo estamos trabajando con binoculares y fotoidentificación, tenemos que ir más allá. Y Claro. particularmente es el sonido también. Nosotros ahora estamos trabajando mucho en entender la propagación del sonido, que es fundamental para interpretar los datos. Y eso es física. Necesitamos entender física para entender cómo se propaga cualquier sonido en un ambiente marino. Entonces yo creo que es fundamental lo que tú dices, ¿no? Como ese cruce entre áreas, que es la gracia de la oceanografía. Claro. O sea, creo yo, justamente, esa es la gracia. Es que está todos conectados en un ambiente tan dinámico que no podemos tan fácilmente separar las Justamente. áreas. Mm. Sí, es verdad. Es importante ver justamente las interacciones que ocurren entre procesos físico-químicos, físico-biológicos, químico-geológicos, ¿cierto? Hay una infinidad de posibilidades y justamente la Patagonia nos da esa instancia, porque al tener distintas forzantes ambientales podemos ver cómo los organismos están reaccionando a esas forzantes. Es así, por ejemplo, que en los peces, que lo que yo he estado trabajando, particularmente en estados tempranos de peces, hay algunas especies que tienden a crecer mucho más lento cuando están en ambientes con más aporte de agua dulce, versus ambientes salados, donde crecen más rápido, y otras especies pueden mostrar respuestas opuestas, es decir, crecer más lento en ambientes con más salinidad, pero también tienen mayor asimetría, es decir, siempre hay una Mm. consecuencia biológica de los forzantes físicos y químicos. Y eso es un poco lo que nos ha unido con Manuel los últimos años a ver ese juego, el cómo el ambiente fuerza una respuesta biológica y cómo los animales a su vez se adaptan o cambian su estrategia para poder eh, sobrevivir, ¿cierto? A estas condiciones ambientales imperantes y que son tan de diversa dinámica, ¿cierto? Tenemos en la cabeza de los fiordos tenemos una dinámica que es muy distinta a lo que está pasando en la plataforma continental adyacente, que es donde confluyen muchos de estos organismos de gran tamaño y sus alimentos. Entonces, es importante no solamente dedicarse a un grupo, ¿cierto? A un animal o a una planta, a un hongo, ¿cierto? Que a uno le fascine, sino que también ver un poco más allá y ver cómo interactúa con otros componentes de la trama trófica, de la comunidad o con los procesos físicos-químicos. No sé si La hacemos ahora. interdisciplina es fundamental en este tipo de cosas. Sí, totalmente. Sí. Estoy de Y eso acuerdo. tenemos que también incentivar a los estudiantes, a la gente que está ingresando a las carreras tanto de pregrado como de posgrado, a ver esa visión integrada, a no tenerle miedo a las estadísticas, a las matemáticas, a la programación, que muchas veces los estudiantes, especialmente los de pregrado, vienen con una visión más romántica, ¿cierto? Más quizás del antiguo explorador del 1800 que salía con su croquis a dibujar animales y plantas. Esa visión, aunque bella aún, ¿cierto? Se vislumbra muy difícil para que un profesional con esa característica pueda sobrevivir en el mundo actual. Ujú. Necesitamos gente que integre conceptos, que sea capaz de ver la matemática como una herramienta, como un miedo. Sí, Y no, bueno, ahí Manuela estaba haciendo harto esfuerzo justamente para cambiar ese paradigma en el estudiante de primer año. sí, yo creo que estamos, o sea, ha sido bueno establecer, digamos, una visión más amplia como ambiente, como ecosistema, o sea, es una visión ecosistema más bien que de una área en particular. Ujú. Yo creo que esa es una cuestión, siempre que uno busca una problemática, uno se va dando cuenta que necesita entender otras cosas para poder explicar o tratar de explicar, dar una explicación a eso. Y cada uno de nosotros ha visto que en general siempre necesita el ambiente, necesita. Y el ambiente por sí solo, que las corrientes vayan para allá o que vayan para acá o que entren por aquí, son con el viento, eso es interesante y todo, sí, súper bien. Pero a mí me gusta lo que causa eso. ¿Cuál es finalmente lo que provoca esa? ¿Sabes, Manuel? En ese Dígame. sentido, yo creo que lo importante dentro de todos los científicos, investigadores,
es darse cuenta de esa necesidad de querer saber y de querer involucrar otras disciplinas. Porque pasa mucho que hay muchos investigadores, investigadoras que se cegan mucho, digamos, en su conjunto de investigación de años, y es súper difícil, por ejemplo, desde mi punto de vista como investigadora joven, de repente, claro, yo tengo quizá una formación o he ido aprendiendo con el tiempo, justamente con el vínculo con mis pares, que somos necesarios todos. Que me ha tocado enfrentar de repente opiniones, no sé, en conferencias, por ejemplo, que se ve mucho de estos, digamos, grandes investigadores, que como que les da un poco de susto, quizá. Yo a veces he encontrado como ese concepto, como que les da miedo como involucrarse mucho en un tema que no manejan. Entonces yo creo que estamos en un recambio, como podría decirse, de pensamiento científico que involucra mucho esto de la interdisciplina. O sea, a mí me pasa mucho, o sea, yo siempre estoy que, no, pero me gustaría tener el viento, pero el viento, o sea, si no sé qué es un vector de viento, pero claro, pero si el viento me desestabiliza mi columna de agua, y mi columna de agua está netamente ligada con la distribución de mis microorganismos, o sea, claro, el clima, por ejemplo, ahora estoy con unos chicos que son geofísicos de la universidad. Y claro, pues ellos manejan todo el tipo de programas satelitales, la cobertura de nubes, clorofila satelital y todas esas cosas, que yo en algún momento las vi, pero pasó. O sea, yo no voy a meter a bajar, digamos, a trabajar esas bases de datos. Pero claro, yo le digo, miren chicos, yo tengo esta base de datos que es biológica, y quiero saber si el día más despejado tuvo algo que ver con la incidencia de luz, porque mis bichos estén más felices en la fotosíntesis, por ejemplo. Y como que me quedan mirando así como dice, pero ¿y qué es la fotosíntesis? No, sí. Es como, pero ¿qué me puedes explicar de una manera más simple? Entonces, como que para mí es súper entretenido eso, explicarle a los chicos, y de repente veo que ellos también se sienten súper como más entusiasmados Integrado. cuando entienden el concepto y cuando entienden que el programa que están corriendo está ligado a una pregunta que está ligada con otras áreas que ellos no manejan. Entonces lo ven como que su herramienta que ellos desarrollan es súper bien recibida tanto por su grupo digamos, de especialistas, como también hay otros investigadores que necesitan de eso. Entonces, de cierta manera, igual tiene un impacto en la valoración de lo que cada uno hace. También tiene que ver con justamente la nomenclatura que se ha usado en los últimos años. No somos personas, somos capital humano avanzado. ¿Verdad? Claro, Sí. y tus papers son productos. Exacto, todos son productos, los tesistas son productos, sí, todo es un producto. Sí. Somos nosotros productos de nuestros productos. A mí me encanta, digamos, que la Susana haya puesto eso de el lenguaje chileno de las ballenas. Eso como que lo puso en el inconsciente colectivo, eso es un tremendo aporte, yo creo, de Susana. O sea, dentro del logro ese que tú podís ponerte así como esa estrellita aquí, ojalá yo encontrara algo parecido para decirle en mi área a mis cosas, ¿cachai? No sé. Estoy muy orgullosa. Yo creo que la publicación que más me produce orgullo es la que sacamos en LUN, en la Mira, última qué noticia, buena. ¿Sí? justamente con ese tema. Le pusieron el cipo de las ballenas. El Así tipo de la que, manera. sí. No, está súper bueno. Y yo creo Sí. que esa es la cuestión. Yo creo que para allá deberíamos ir, digamos. O sea, Sí, es que es difícil porque también para ganarse los proyectos, a mí me resulta particularmente difícil en el área de los mamíferos marinos porque para estudiar las ballenas tú no puedes ir una semana y hacer un muestreo. Tienes que ir varios meses al año y por lo menos para empezar a hablar, unos 2, 3 años, para empezar a decir algo sobre animales que viven 70 años o más. Entonces, resulta que estamos desfavorecidos también porque, claro, los estudios son muy largos, pero estamos compitiendo, por ejemplo, en ciencia de la tierra, en CONICET o en biología
con biólogos que están haciendo experimentos en laboratorio. Entonces, claro, y nos piden la misma cantidad de paper como Claro. para competir, entonces Gente que trabaja sí, con microorganismos. es problemático, Ah. claro, claro. Pero por otro lado, claro, el paper igual es la vía de comunicación, entonces Sí, no, sí, estoy no es totalmente de un... acuerdo con que la vía que tenemos de comunicación, digamos, validada, ¿cierto? Mm, Refrendada, es el paper. Ahora mm, bien, es la dinámica asociada a los papers lo que un poco nos genera mm, ruido, ¿cierto? Que es esto de que preocuparse de quién es el corresponding author, quién es a qué revista va, quién va a ir de primero, cuántos papers va, como decía Manuel, cuántos papers va a generar en un año, 2 años, 3 años, es O como, limitar, pasamos esta cantidad. o de hecho limitar, por ejemplo, un paper porque algún coautor te dice, o el dueño de los fondos te dice, no, pero este divídelo en dos y demás podéis sacar 2 papers. ¿Cachai? Hace como que tú decís, claro. ya, pero bueno, pero es El que, salame, ¿cómo? la técnica del salame. Entonces, bueno, le agradecemos a Estrella y a Susana que nos hayan acompañado hoy día en el segundo capítulo de esta conversación. Espero que quienes nos están escuchando o viendo nos hayan podido lograr entender un poquito más acerca de estas áreas sensibles ecológicamente, áreas que tienen diferentes puntos de acción. Hay una preocupación actual, como cuando partimos con el asunto del escape de los salmones, y esperemos que esta sea una ocasión para que quienes nos están escuchando hayan podido aprender un poquito más acerca de los fiordos y lo que se está estudiando. Por eso le agradezco a todos y a todas su participación en esto, y nos estaremos viendo en otra oportunidad.